receso. Iniciamos nuevamente, retomamos la jornada de entrevistas para este día 10 de marzo de 2021, continuando en esta ocasión con la entrevista al aspirante licenciado Mario Roberto Martínez Girola. Buenas tardes, licenciado Mario Roberto Martínez Girola. Buenas tardes. Reciba un cordial saludo y bienvenida por parte del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura a esta fase de entrevista como resultado del proceso de selección para candidatos a aspirantes a magistrados o magistradas a la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2021-2030. Usted ha pasado la fase de análisis curricular que, de acuerdo a nuestro manual de selección, determina que usted ha acreditado el grado de maestría y muchos otros cursos, que además tiene experiencia docente en el periodo entre 5 y 10 años. Asimismo, posee una investigación académica dentro de lo que es la moralidad notoria. Formalmente ha podido establecer que la misma está libre de cualquier antecedente sobre procesos disciplinarios o sancionatorios relacionados con el ejercicio profesional, y en su caso como funcionario judicial también, ¿verdad? Se ha podido verificar en la sección de investigación judicial la carencia de procesos disciplinarios en relación al comportamiento o a lo que determina la ley de la carrera judicial. Respecto del criterio de preeminencia aplicable a su calidad de juez, usted refleja que tiene entre 5 y 10 años de antigüedad en la carrera judicial y sus evaluaciones reportan un satisfactorio. Con ello, usted obtiene un 3.60 del porcentaje del 50% de lo que corresponde a esta fase del proceso, que sería precisamente la verificación curricular. A partir de ahí, ahora usted se encuentra en esta fase de entrevista y como pleno hemos podido desarrollar una metodología que nos permita desarrollar un cuestionario. Este cuestionario va a ser facilitado en esta ocasión por nuestro secretario ejecutivo, ¿verdad? Que serán 5 sobres que contienen el cuestionario y que usted podrá escoger uno de ellos. Muy bien. La clave número 2. Muy bien. Al interior de la clave usted va a encontrar el cuestionario y entre tanto permítame, ese cuestionario es el nuestro. Sí, es que ese contiene las tablas de ponderación, que es el que a nosotros nos sirve para auxiliarnos. A ustedes es el mismo cuestionario, solo que es solo el detalle
de Con su la venia, pregunta. señora presidenta, ¿cómo ¿podría quitarme la mascarilla? Como usted lo bien. considere, vea que aquí No, yo nosotros me siento mal. mantenemos todas Correcto. las medidas de bioseguridad, pero no podemos, Muy bien, gracias. ¿verdad? ¿Esa es la clave 2, licenciado? Bueno. Usted puede leerla tranquilamente y en ese espacio nosotros nos familiarizamos con el cuestionario que a usted se le ha entregado. Cuando esté listo. Muy bien, estoy listo. Bueno, la primera pregunta, que es de carácter general, está referida a cuál es la corriente de pensamiento jurídico a la cual usted se adhiere y por qué razón. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ante que todo, honorable Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Atendiendo la primera interrogante, es de manifestar que en nuestra Constitución, sobre las diferentes formas del pensamiento jurídico, proviene de una reforma producto de los acuerdos de paz en el año de 1991. Puntualmente en el apartado de Sistema Judicial y Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque se establecía o se establece en la Constitución que es necesario que dentro de, como organismo colegiado, exista una diversidad de criterios, para ello romper el totalitarismo, ya que una resolución judicial y sobre todo del más alto Tribunal de Justicia de El Salvador, se vuelve necesario que exista el debate, la contradicción, porque con ello genera una mayor fundamentación o argumentación de las resoluciones judiciales. Las corrientes de pensamiento, originalmente o primariamente, descansan en dos. Progresivamente se han venido agregando muchas otras, refiriéndome a las mismas en el sentido de que una no es excluyente de la otra. Ambas coadyuvan para que se resuelva un conflicto de la mejor manera. Pueden perfectamente interrelacionarse, a tal grado que considero que la Constitución de la República prácticamente desarrolla dos corrientes, que es la naturalista o la jus naturalista y la positivista o pensamiento, jus positivismo jurídico. ¿Por cuál me decanto? Ya atendiendo la pregunta, me decantaría en aras de fijar una posición a efecto de argumentar en el organismo colegiado de la Corte Suprema de Justicia por la corriente de pensamiento positivista o positivismo jurídico. La segunda pregunta, respecto de conocimientos jurídicos, ¿qué criterio debe utilizar el juez para resolver los casos de antinomias o contradicciones entre normas jurídicas? Muy bien. Al momento de resolver por parte de un juez o magistrado, en algunas ocasiones puede existir contradicciones entre normas jurídicas de diferente tipo, pero lógicamente la que todo juez primariamente debe de aplicar es la de la especialidad. Si la de la especialidad no satisface el hecho que las partes someten a conocimiento para que el juez les dé
el derecho, perdón, entonces puede perfectamente utilizarse otras normas para siempre resolver, ya que el órgano judicial o el organismo jurisdiccional sí y solo sí en todo momento debe de resolver. Aptitudes y valores éticos. ¿Qué pautas de conducta debería observar un juez o jueza para respetar los derechos de una persona integrante de la población LGTBI que asista o intervenga en alguna diligencia del tribunal? ¿Qué pautas de conducta debe de observar un juez? Las pautas de conducta, primeramente, que debe de observar un juez es la que todos estamos obligados a cumplir como seres humanos. Segundo, el Código de Ética Judicial, así como las normas procesales básicas, como el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Penal, la Ley Procesal de Familia y otras, mandata que los jueces debemos de tratar a los usuarios con el debido respeto, decoro, consideración, estima y, en muchos casos, hasta con empatía. Principalmente es para la población LGTBI, se debe de utilizar u observar la conducta normal, ya que, como repito, todos como usuarios del sistema estamos en la obligación de que se nos trate con el debido respeto y decoro. Considero que no debe de haber ninguna exclusión, como también no debe de haber ninguna particularidad especial, ya que todos debemos ser tratados iguales conforme al principio constitucional de igualdad ante la ley. Apreciación sobre el órgano judicial. ¿Qué pautas de trabajo aplicaría para evitar la delegación indebida de funciones jurisdiccionales en el equipo técnico jurídico de los colaboradores del tribunal? Las atribuciones como juez o magistrado son indelegables. Estas están contempladas o reguladas tanto en la Ley Orgánica Judicial, en la Ley de la Carrera Judicial, el Código de Ética Judicial, así como también en los diferentes códigos procesales. Vuelvo al ejemplo, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Procesal Penal. Hay funciones indelegables en las que sí y solo sí el juez debe de intervenir. Con respecto al equipo técnico jurídico de colaboradores del juzgado o tribunal, o cámara o sala, cual sea el caso, existe un manual de clasificación de cargos del órgano judicial en el que se establece cada una de las funciones de todos los que integramos el órgano judicial. Fuera de esas atribuciones u obligaciones, no puede delegarse más que la de, como su nombre lo indica, colaborador técnico jurídico, nada más. Son funciones indelegables. A manera de ejemplo, la de presidir audiencias, la de asistir a pruebas anticipadas, y así podría enumerar una por una. Exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales. ¿Consideraría admisible en el proceso administrativo una demanda interpuesta por un órgano de la administración pública contra la resolución de otro órgano administrativo que revocó la decisión del primero en vía de recurso administrativo? Sobre el particular, la reciente ley de lo contencioso administrativo regula una serie de presupuestos. Si puntualmente bajo el principio de legalidad está delimitado o taxativamente establecido que un proceso administrativo, que una demanda, interpuesta por un órgano contra otra vía recurso, si procede, considero que sí, pero solamente por quererlo, no. La ley de lo contencioso administrativo establece esa situación. Aún ya no se considera a la sala de lo contencioso administrativo como tribunal de cierre, sino que muchas veces conoce en primera instancia, igual las cámaras
conocen tanto en primera instancia como en segunda instancia algunas resoluciones de conflictos de la administración pública. Con relación a la vinculación política partidaria, ¿ha participado en actos de proselitismo político a favor de un candidato o candidata en un proceso electoral? No, no he participado. Con esto hemos dado por concluidas las preguntas relativas al cuestionario base. Estaría dejando a los compañeros y compañeras que integramos este pleno para cualquier pregunta que ustedes consideren que el licenciado Mario Roberto Martínez Guirola quiera ampliar, contestar. ¿No hay preguntas? Entonces estaríamos Muy bien. listos, licenciado, con ello. Terminamos este cuestionario y su entrevista. Quedaría usted pendiente ante cualquier notificación que se le haga por medio de la Secretaría Ejecutiva de este Consejo. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos con su venia para retirar. Pase. Gracias. Gracias. Pasa la copia. José Antonio. Ahí me lo estoy poniendo a otro aquí. No, está mal. Pero no vamos a publicar algo que está mal, porque hace referencia como que si fuera Lepín. Sí, estamos en transmisión. Lo que pasa es que
habiendo recibido la entrevista al aspirante, el licenciado Mario Roberto Martínez Guirola, corresponde en esta ocasión recibir la entrevista del aspirante doctor José Antonio Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Tome asiento, por favor. Reciba un cordial saludo y bienvenida de parte del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Usted, doctor, se encuentra en esta fase de entrevista después de haber pasado por este proceso de análisis respecto de la verificación curricular, que consiste en no solamente acreditar los requisitos constitucionales y legales para optar a la posición al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sino también de completar una serie de exigencias que de manera objetiva nos permita determinar la competencia y la moralidad notoria a que se refiere precisamente el artículo 176 de la Constitución. Y quiero trasladarle a usted que el resultado de esa verificación curricular en su caso ha sido del 100%. Gracias. Es decir, de que usted ha completado el 50% de la tabla de ponderación del análisis curricular. No solamente ha acreditado el doctorado, la diversidad de cursos, la trayectoria profesional, el excelente trabajo que usted ha desempeñado durante toda su trayectoria. Tiene más de 10 años, 15 años, mucho más de ser docente universitario, tiene investigaciones, publicaciones, reconocimientos y los documentos que acreditan formalmente la moralidad notoria también los tiene completos. En ese sentido, pues pasamos ahora a esta fase de entrevista y a través de la metodología que el Pleno ha implementado para este proceso, a usted se le pondrá a disposición 5 sobres para que usted escoja uno de ellos, que es el que contiene la clave y el cuestionario de 5 preguntas y una general, que serían 6, para que podamos llevar adelante esta fase de entrevistas en el marco de este proceso de selección de aspirantes a candidatos y candidatas a magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia en el periodo 2021-2030. Perfecto. Bien. Buenas tardes. ¿Cuál es la clave fácil? Asumiendo que Es la clave número 5. Puede abrirla con tranquilidad, leer el contenido de las distancia me mismas. puedo quitarla. Sí, puede quitársela. Perfecto. No es el área donde usted está, así como todo está con las medidas de sanitización. Perfecto. Ahí queda a criterio, ¿verdad?, del aspirante y del entrevistado, si se deja la mascarilla o se la quita.
Listo. Listo. Bueno, la primera pregunta, que es la general, ¿cuál es su corriente de pensamiento jurídico y por qué razón? O por la que se decanta, ¿verdad? Sí. En primer lugar, quiero agradecer al honorable Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura por la transparencia con que se ha manejado este proceso, la objetividad sobre todo, y cuando oía eso de las ponderaciones acerca de mí, debo reconocer expresamente que mucho se lo debo al Consejo. A mí me he formado desde el año 2000, que soy capacitador, he asistido como capacitando, no como capacitador, y parte de mi trayectoria, por lo menos los últimos 20 años, ha sido influenciado con los aportes que hace el CNJ a través de la Escuela de Capacitación Judicial a sus capacitadores, tanto como a los operadores del sector judicial, que es a los que se debe. Sí. Me refiero a la pregunta número 1 en cuanto a las corrientes del pensamiento jurídico. Tradicionalmente ha habido dos corrientes predominantes que han sido el justnaturalismo y el justpositivismo, sin perjuicio de que esto ha venido variando en el tiempo. En algún momento aparecieron las corrientes del constitucionalismo, del garantismo. Eso dio lugar a que en algunos países como Italia el garantismo se elevara a un hipergarantismo, a partir del cual algunas mafias italianas llegaron inclusive a cambiar jueces, y eso dio lugar a que modernamente se hable ya de nuevas corrientes como el neoconstitucionalismo, por ejemplo, que ya están haciendo un enfoque un tanto actualizado de las distintas corrientes, que por supuesto hay más. Sin embargo, a riesgo de parecer conservador, yo me identifico mucho con la corriente justpositivista, en virtud de que esta corriente responde prácticamente a la norma jurídica en su sentido claro, lógico, y con las modalidades que se han incorporado recientemente de un positivismo ya moderado y apartándose un poco de lo que dice el artículo 19 del Código Civil, según el cual, cuando la norma jurídica es suficientemente claro, se debe atender su tenor literal y no al pretexto de consultar su espíritu. Dos son los métodos de interpretación de la norma. Estos son la letra y el espíritu. En el positivismo tiende a inclinarse más por la letra de la norma, y yo me identifico más con ella porque siento que hay más seguridad jurídica para el justiciable, para el ciudadano, y por qué no decirlo, también para el mismo funcionario judicial. Si la mejor defensa de un funcionario es la ley, mientras está actuando dentro del marco de la legalidad, pues lógicamente más, aparte de transparencia y aceptación, más objetividad hay en sus actitudes. De tal manera que por esas razones es que yo me identifico mucho con el positivismo, por supuesto muy lejos del positivismo fundamentalista tradicional, que veía la norma fría y cuadrada, a partir de lo cual no había mayor actuación, con las corrientes nuevas combinando el constitucionalismo, el mismo garantismo ha venido a enriquecer el positivismo sin apartarnos del tenor literal de la norma. Desde mi punto de vista y mi inclinación es por esas razones a la corriente del justpositivismo. Con relación a la pregunta de conocimientos jurídicos, ¿cuál es la concepción o la concepción del derecho o la corriente de pensamiento jurídico que refleja la jurisprudencia de la actual Sala de lo Constitucional? Yo identificaría predominantemente dos corrientes. Primero, la línea del constitucionalismo y en alguna medida también la línea del garantismo. El constitucionalismo porque la corriente, la tesis del acceso a la tutela judicial efectiva ha sido muy desarrollado por la Sala de lo Constitucional, en donde ha predominado en los últimos años
bastantes factores al margen del punto de vista ideológico, me refiero meramente jurídico, puramente constitucional. Ha habido una implementación de las normas constitucionales que en alguna medida han incidido sustancialmente en las demás actuaciones del órgano judicial. Considero que la corriente del constitucionalismo ha predominado en los últimos años y particularmente pienso que debe ser así. Es un tribunal constitucional y como tal pues no puede inclinarse por el positivismo o por métodos gramaticales y todo eso, porque la interpretación constitucional va más allá de la interpretación de cualquier otra norma de menor jerarquía. A partir de ahí, la interpretación y aplicación de la norma constitucional genera un dinamismo tal que permite al juzgador poder consolidar principios, teorías y, por qué no decir, reglas o normas de comportamiento que derivan a partir de la aplicación de la norma constitucional. Por eso es que desde mi punto de vista ha predominado la corriente del constitucionalismo. Pero yo hice referencia a que también tiene aplicación el garantismo, y es que las garantías, hay garantías procesales y garantías constitucionales. El Tribunal Constitucional en los últimos años ha impulsado las dos vías, el garantismo procesal, que genera tal vez una especie de nulidad relativa si se quiere, si el ciudadano lo reclama, el juez lo conoce y si no, no, pero el garantismo constitucional genera la nulidad absoluta, más pareciera una nulidad insubsanable de las actuaciones, en donde la Sala de lo Constitucional ha sentado bastante jurisprudencia en los últimos años, en los que ha velado por el cumplimiento de las garantías procesales y constitucionales de los justiciables en los procesos constitucionales que ha conocido y que han sido divulgados a través de los medios. Dicho sea de paso, en la actualidad hay una abundancia de divulgación de los fallos, sobre todo de la Sala de lo Constitucional, y eso ayuda al sector, a los operadores en los niveles inferiores y por qué no decir al sector litigante, porque le genera alguna especie de respaldo en las argumentaciones para las actuaciones procesales que se realizan en defensa de los clientes que se representan. Hago esa apreciación lógicamente porque tengo más de 30 años de dedicarme al ejercicio independiente, al ejercicio libre de la profesión, y sí me ha ayudado sustancialmente la jurisprudencia, indudablemente no solo de la Sala de lo Constitucional, sino de las demás salas que integran la Corte Suprema de Justicia y aún de las mismas cámaras de segunda instancia. Esa divulgación de la jurisprudencia, en mi opinión, genera transparencia, porque debe ser así. Los fallos judiciales no se discuten, se cumplen y ya. Pero sí se pueden discutir en la academia, indudablemente que así debe ser, ya sea como objeto de estudio, ya sea como método de estudio, inclusive como crítica puramente académica se debe hacer en las aulas universitarias o en los foros jurídicos, en las mismas aulas de la Escuela de Capacitación Judicial de este honorable Consejo. Es común y debe ser así que se discutan las sentencias judiciales de distinta jerarquía jurisdiccional, porque eso genera por una parte riqueza en el conocimiento de los operadores y por otra parte podemos identificar las líneas jurisprudenciales que se están siguiendo en los distintos tribunales de la República. Con relación a la pregunta de aptitudes y valores éticos, ¿qué valoración ética le merece que un funcionario judicial no asista diariamente a su tribunal? Pienso que es una vulneración a un valor ético, pero más que a un valor ético es una vulneración a normas jurídicas. Quizá el no asistir a atender el despacho, a atender sus funciones, habría que dimensionar lo que se entiende por tal. No asistir totalmente a la jornada o asistir tarde a la jornada. Igual es un tema
que merece mucha crítica desde mi punto de vista. En mi opinión, es irresponsable que un funcionario judicial convoque a audiencia a las partes a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana y nunca ha llegado antes de las 10 o las 11 de la mañana a atender el despacho. Se ha visto en los niveles allá abajo como primera instancia, pero también no es extraño que ocurre también en los tribunales superiores como en las cámaras o en las mismas salas. El hecho de ser funcionario, en mi opinión, tiene una responsabilidad mayor que los demás empleados del órgano judicial, puesto que es el que debiera ejercer el liderazgo, y el liderazgo se debe manifestar no solo en la calidad de la resolución o en la actuación, sino que en el comportamiento. La asistencia y permanencia puntual, es decir, por el horario establecido o más allá del horario establecido cuando es necesario, debería ser el patrón de conducta de un funcionario, y no pensar, quiero decir esto con el más alto respeto y humildad, con espíritu de empleado, que quisiera retrasar la hora para entrar y adelantarla para salir. En mi opinión, el titular, el funcionario, el magistrado debería hacer lo contrario, de tal manera que la inasistencia, ya sea por llegada tardía o definitivamente por no asistir a las funciones, debería inclusive sancionarse y divulgarse. A veces se cree que por los niveles de poder que se ostentan no se le puede hacer nada, pero eso no es cierto. La crítica pública está a la vista del día y yo creo que sí debería divulgarse, porque no es posible, pues, si la gente, bueno, igual que yo mismo en este momento, litiga, se preocupa, participa en estos concursos con intención de acceder a un puesto tal, y de repente ya a la hora del puesto se le olvida todo lo que en algún momento se comprometió, al menos con sí mismo, a cumplir. Desde mi punto de vista, sí hay una vulneración no solo ética, sino jurídica. Hay disposiciones en la Ley de Servicio Civil que sancionan eso. Alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la Ley de Servicio Civil? Pues mucho, porque el artículo 4, si bien excluye a determinados empleados o funcionarios de la carrera administrativa, al hablar de los alcances de la ley, en el artículo 5 establece que, no obstante la exclusión de la carrera administrativa, está sujeto a la disciplina, a los deberes y obligaciones, que eso sí estamos obligados a cumplir todos. Y cuando digo todos me refiero hasta un empleado del más bajo rango hasta el funcionario de más alto nivel. En realidad no es una empresa propia, privada, la que se administra, sino que son bienes y recursos del Estado, que en mi opinión se debe hacer con la mayor objetividad, responsabilidad y transparencia posible. La apreciación sobre el órgano judicial. ¿Qué ventajas y beneficios aporta el mapeo judicial a la Corte Suprema de Justicia? Desde hace varios años se viene hablando este tema del mapeo judicial. Bastantes honorables magistrados y exmagistrados se han referido a este tema. Se ha hablado mucho del mapeo, pero nunca han hecho nada por resolverlo o tomarlo en cuenta. Así como hay juzgados que tienen una carga laboral exorbitante, también hay juzgados que tienen el 10%, quizás hasta menos, del promedio de trabajo que tienen otros tribunales. El mapeo ha ayudado a identificar todas esas situaciones, pero nunca se ha hecho nada. Al menos yo no he tenido conocimiento de que se haya hecho gestión alguna con la finalidad de aprovechar los resultados del mapeo judicial en todos los sentidos. Y cuando digo en todos los sentidos me refiero no solo a la creación o dotar de insumos, de recursos materiales, económicos o técnicos, o inclusive de talento humano a los distintos tribunales, sino me refiero a la atención que se le debe dar proporcional a aquellos organismos, entiéndase juzgados, que cuentan con una mayor carga laboral y de repente tienen el mismo número de asignación de empleos, por ejemplo, o de recursos materiales con que trabajar. No es extraño que de repente se encuentra centros judiciales donde hay 2 carros
para la institución y 4 motoristas. Y de los 2 carros, uno está en el taller y el otro anda fallando. El mapeo judicial debe servir justamente para hacer un uso efectivo de los recursos con que cuenta el órgano judicial, que dada la asignación constitucional presupuestaria que tiene, suficiente como para optimizar el uso de recursos y dotar de mejores herramientas de trabajo a los distintos tribunales de la República a partir del mapeo judicial y no a partir del amiguismo como usualmente ocurre. No me da pena reconocerlo ni decirlo, porque todos estamos conscientes de esa situación. Particularmente pienso que se puede aprovechar el mapeo para hacer una redistribución de recursos, de estímulos, ¿por qué no decirlo?, a un juez que, a pesar de toda la carga laboral que tiene, emite resoluciones de calidad, y de repente hay alguno que tiene menos cantidad de trabajo, que pasan sin hacer mayor cosa, y de repente ve las resoluciones y uno se queda, por lo menos se debería dedicar a estudiar, ya que tiene tiempo para ello. Lamentablemente no se ha hecho un uso efectivo del mapeo judicial, que en mi opinión puede contribuir a mucho para mejorar la administración de justicia sustancialmente. La exploración de otros conocimientos y apreciaciones personales. ¿En qué consiste la libertad de configuración legislativa y cuál es su relación con la función de control constitucional o de constitucionalidad? En este momento es un tema bastante controversial, dados los resultados de la reciente elección que hemos tenido. Sin embargo, particularmente pienso que sí es saludable que el órgano legislativo esté integrado con distintas corrientes de pensamiento político, de ideología política, y hay que reconocerlo. Yo no comparto eso de negociaciones y cosas así. No, son consensos que se deben llegar en los organismos colegiados. Cuando digo organismos colegiados me refiero a todos, no solo al órgano legislativo o al órgano judicial, sino que siempre que se habla de organismos colegiados debiera ser la mejor forma de administración cuando todo se logra a través de consensos y disensos que se dan al interior de las discusiones de los distintos temas que se abordan. Para el caso, pienso que el órgano legislativo ha estado integrado por distintas corrientes de pensamiento político, y aún con la nueva configuración que se ha definido y que está por entrar en vigencia, yo no dudo que puede haber buenos resultados también. No hemos tenido en los últimos años, al menos hasta donde yo recuerdo, y con amigos que tienen una edad mucho más avanzada que la mía, dicen no haber existido al menos en la última mitad del siglo pasado y un momento en el que haya tenido, por ejemplo, un mismo partido político el número de votos necesarios para una votación calificada. Despotricar así de primas a primeras tampoco soy partidario, porque de repente resulten cosas tal vez hasta mejores que fue más fácil de obtener. A mí no me extraña que antes de los acuerdos de paz la Corte Suprema de Justicia se integraba por magistrados que designaba el presidente de la República generalmente, y teníamos cortes brillantes, ejemplares, magistrados con una tacha incuestionable, había una producción quizá no muy rica en materia de jurisprudencia porque las condiciones no lo permitían, como ahora, pues no había internet, no había tantos medios de divulgación que tenemos ahora. Sin embargo, eran cortes supremas muy admirables y respetables desde mi punto de vista, independientemente de cómo se configuraba el tema de la Asamblea Legislativa. En cuanto en la relación a la función de control de constitucionalidad, en primer lugar, el control constitucional viene a sustituir el tema de los recursos en el proceso. Por naturaleza y por mandato constitucional, el órgano jurisdiccional
controla a los demás órganos del Estado a través de distintas figuras procesales. En el caso del órgano judicial, perdón, del órgano legislativo, lo controla de una forma difusa y de una forma concentrada. De forma difusa a través de la inaplicabilidad de las leyes, decretos y reglamentos que pueden pronunciar todos los jueces de la República, los jueces pertenecientes al órgano jurisdiccional, no así los demás organismos, no pueden declarar la inaplicabilidad, sino otra figura como la supremacía constitucional. La inaplicabilidad está reservada únicamente para los jueces jurisdiccionales, es decir, dependientes del órgano jurisdiccional. Y el control concentrado que se da a través de del proceso de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, que en mi opinión debe ser así. La democracia se sustenta precisamente en el sistema de pesos y contrapesos. No debería extrañarnos que de repente la Sala de lo Constitucional decreta inconstitucional una ley, pero de repente decreta constitucional otra ley. Eso es lo más normal en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional de Derecho, en donde el sistema de contrapesos está funcionando. No se trata de quién ganó o quién perdió. Los abogados debemos verlo con la objetividad y transparencia que amerita el tema de las controversias legislativas con el Ejecutivo, como las que hemos visto recientemente. No se trata de si un organismo tiene la razón o el otro, sino de quién está actuando dentro del marco de la constitucionalidad. El tema de control constitucional, en realidad yo no lo veo como muy espinoso en sí, porque al final, hasta ahora, las resoluciones de la Sala de lo Constitucional se han cumplido. Indudablemente que alguien puede decir no respeto, yo mismo puedo decir no respeto la decisión judicial y no la comparto. ¿Y por qué voy a compartir algo que no respeto? Pero eso no significa que no debo cumplirla. Las resoluciones judiciales se cumplen porque se cumplen, punto. Me guste, las respete, las comparto, no las comparta, el deber del ciudadano, sea funcionario o sea una persona particular, es cumplir la resolución. Y hasta ahora las resoluciones pues se han cumplido. En alguna medida ha habido algunas un tanto más discutidas, a veces protestando, pero se han terminado cumpliendo, que es como creo que debe de ser. Y eso lo vamos a seguir viendo y lo vamos a ver siempre, porque justamente en eso radica el actuar jurisdiccional. Los que creemos en el derecho como el pilar fundamental de la justicia, la democracia y la libertad, no nos extraña ese tipo de resoluciones, no nos extraña ese tipo de conflictos, porque son parte precisamente de las reglas de un Estado en donde priva la democracia y el derecho, donde la constitucionalidad debe hacerse valer, porque al final es la norma suprema y es la garantía para los ciudadanos, por no decir para la misma comunidad entera. Con relación a la pregunta referida a la vinculación política partidaria, ¿qué opina sobre la prohibición jurisprudencial y ética de vinculación partidaria, formal y material, de los funcionarios judiciales? Este tema es bien discutible. Yo no soy muy partidario de que porque alguien tenga vinculación política no pueda acceder a un puesto público. Bajo juramento aclaro que yo no tengo vinculación ni formal ni material con nadie, con ningún partido político, ni nunca la he tenido. Pero tampoco me preocupa, a veces resulta más perjudicial aquellos funcionarios que no tienen aparentemente vinculación formal y material que los mismos que tienen vinculación. Eso no debería de extrañarnos. Sin embargo, y siendo objetivos, pienso que la prohibición no debería ser solo por vinculación política. Hay otros tipos de vinculaciones como religiosa, como deportiva, qué sé yo, cualquier otro tipo de vinculaciones a veces que ponen en duda, o por no decirlo, quebrantan la imparcialidad y la independencia en las actuaciones. El señalamiento jurisprudencial ha sido solo por el aspecto político, pero eso hay que reconocerlo. Ha sido más por razones ideológicas que por razones jurídicas.
yo no le veo como un impedimento así propiamente, si yo más vería las actuaciones del funcionario. En mi opinión, la prohibición al acceso a una magistratura por vinculación política, en definitiva sí puede ser saludable, pero no es el 100% así como la gran inclinación. No, en primer lugar, y en segundo lugar hay otros tipos de vinculaciones que también generan mayor posibilidad de quebrantamiento de la independencia y la imparcialidad. En cuanto a la vinculación material, que a veces es la que predomina, formalmente dice yo no soy de X partido, pero actúa peor que los miembros del partido. Yo creo que la influencia de los partidos políticos en alguna medida ha contribuido a la formación del Estado que hasta ahora tenemos. Yo particularmente no le veo así una prohibición, sin embargo, pienso que es un elemento que también se debe considerar, dada la vinculación que ha generado en los últimos años la jurisprudencia constitucional, que dicho sea de paso debe ser así. La forma de dinamizar la norma constitucional es justamente la interpretación, y el máximo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, que en nuestro caso es la Sala de lo Constitucional. A partir de ahí, comparto que deben ser vinculantes y de efectos erga omnes las resoluciones constitucionales, aun cuando sean pronunciadas, por ejemplo, en un amparo. De hecho, hay varias resoluciones, varias sentencias de la Sala de lo Constitucional pronunciadas en amparo, donde la misma Sala ha dicho que debe producir efectos generales también. Yo particularmente, a pesar de mi formación procesalista, que tiende uno a ver un poco más limitado las cosas, no me sorprende ni me afecta o me pone en una situación negativa el que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional puedan tener efectos erga omnes, justamente porque es la interpretación y aplicación de la norma suprema. Así mi intervención, señora presidenta. Bueno, muchas gracias, licenciado José Antonio Martínez. Vamos a darle la palabra a los y las compañeras. Primero está la licenciada María Petrona Chávez Soto y posteriormente el concejal magistrado Carlos Wilfredo García Amaya. Sí. A la orden. Buenas tardes, doctor. Sí. De llegar usted a la Corte Suprema de Justicia, si así pues lo estima conveniente la Honorable Asamblea Legislativa, ¿qué medidas concretas impulsaría usted para proteger la independencia judicial de los juicios paralelos sobre casos judiciales en trámite? Muchas gracias. Y agradezco la inquietud dependiendo de la Asamblea Legislativa, pero primero dependo de ustedes. ¿Qué hacer con esos juicios paralelos, mediáticos, publicitarios, que terminan condenando al ciudadano sin ni siquiera haberse judicializado a veces las situaciones? Yo creo que el juez debe tener carácter, en primer lugar, pero a la vez sensibilidad humana. El carácter y la sensibilidad humana hacen de la persona un ente con posibilidad de obrar con imparcialidad. Hay que tener en cuenta que la imparcialidad se ve frente a los hechos y la independencia es frente a las personas. Independientemente de lo que pueda ocurrir en un juicio paralelo, este no debe incidir en la decisión judicial. Los distintos procesos, prestaciones o situaciones que se discuten en los estrados judiciales, ahí se ganan o se pierden a partir de si se tiene o no el respaldo del derecho material y del derecho procesal. Por supuesto, sobre la base del derecho constitucional. De tal manera que a mí por lo menos no me preocupa ni lo más mínimo lo que diga o pueda decir la opinión pública, si yo estoy convencido de que la actuación que corresponde es la que hay que realizar. Particularmente no me preocupa. Creo que a veces dependemos mucho del qué dirán y también hay que decirlo.
a veces el funcionario quiere guardar una imagen de algo que no es, y no hay nada más de doble moral que eso. Pienso que uno debe actuar tal y como es. Como humano se puede equivocar, para eso están los recursos. Hay un autocontrol en el órgano jurisdiccional que se ejerce a través de los medios de impugnación, es decir, a través de los recursos. De tal manera que particularmente, y desde mi punto de vista, no deberían incidir en las decisiones judiciales los procesos mediáticos. Ahora es peor, antes al menos solo se tenían los medios de comunicación tradicionales, ahora las redes sociales están cargadas de un montón de aspectos negativos que difícilmente se pueden regular, pero tampoco deben ser un medio propicio de injusticias también solo por querer cubrir a veces una imagen. Particularmente no le veo la importancia o la incidencia de un juicio paralelo en un proceso jurisdiccionalmente tramitado. Gracias. El licenciado. Buenas tardes, doctor Martínez. Buenas Un gusto tardes. saludarlo y Gracias. bienvenido nuevamente a este pleno. Usted expresó, y más que todo encaminada a la pregunta sobre la corriente de pensamiento jurídico, Sí, expresó que es positivista sí, y que se atiene al sentido claro y lógico por la letra de la norma. sí. Mencionó el artículo 19 del Código Civil. Sobre este punto, yo quisiera saber si usted, cuando le tocara en un momento dado, siendo un alto magistrado y que tiene que interpretar la norma, Sí, aplicarla, cuando usted encuentra esos vacíos de ley y que usted tiene que suplirlos sí, como juzgador, sí. considera que no se apartaría usted del positivismo o se mantendría siempre como positivista en el caso de que usted está creando cierta norma Sí. o cierto derecho. Sí. Ahí me Sí. quedo. Me referí en su momento a que son dos los aspectos a partir de los cuales se interpreta la norma jurídica, y me refería a la letra y al espíritu. Afortunadamente los dos criterios están recogidos en el Código Civil. El artículo 19 se refiere a la letra, al sentido gramatical, un positivismo casi fundamentalista, por eso dije que no había que verlo tan ciegamente y limitado como ahí dice, porque el mismo artículo 20 del Código Civil deja el margen para auxiliarse de la interpretación atendiendo al sentido o espíritu de la ley. Por otra parte, tenemos un ordenamiento jurídico bastante de avanzada, en muchos foros a nivel latinoamericano. Yo mismo lo he escuchado, donde juristas de gran renombre han reconocido los avances en nuestro ordenamiento jurídico. Y ahí tenemos el artículo 19 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice que en caso de vacío legal se debe recurrir a la analogía. Hay varios criterios ahí, uno de esos es la analogía. De tal manera que el ser positivista o inclinarse por la corriente positivista modernamente ya no es la concepción tradicional aquella que teníamos del encuadre de la norma, sino que ahora hay margen, por ahí inclusive el mismo constitucionalismo. El artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil establece el principio de vinculación a la Constitución, y es que el juzgador, antes de aplicar una norma, primero debe examinar ese examen de convencionalidad para establecer la coherencia entre la norma secundaria, entre el tratado, entre el reglamento, entre cualquier norma con la Constitución. De tal manera que por más positivismo que un jurista quiera hacer, en tanto no sea parte de la norma constitucional, pues la actuación podría ser sostenida y, por qué no decirla, aplicada. Indudablemente que si la aplicación de esa norma, dada la cantidad enorme que tenemos de normas preconstitucionales, pueden reñir con la Constitución, al fin de cuentas ha de prevalecer la interpretación
conforme, es decir, desde y para la Constitución de la República, siempre a partir del positivismo, de tal manera que tanto como apartarse del positivismo quizás se siente un poco así como, bueno, sos esto, sos lo otro. En realidad no, sigo siendo inclinado al positivismo sin perder de vista, por sobre todo, la interpretación conforme, entiéndase desde y para la Constitución de la República. Bien, gracias. ¿Alguien más? Con Por eso, favor. perdón. Ya estuvo. No. Bueno, con eso, doctor, damos por terminada esta entrevista y quedará usted pues pendiente de las notificaciones que pueda recibir de parte de la Secretaría Ejecutiva como parte del trabajo de este pleno. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias. No quiero retirarme sin agradecer nuevamente al honorable Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura por la transparencia con que se está tramitando este proceso. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. La clave no se la puede llevar. Esa pasa a su expediente, doctor. Culminada la entrevista realizada al aspirante doctor José Antonio Martínez y atendiendo a la calendarización y programación autorizada por este pleno, corresponde en este momento un receso de 30 minutos. Estaríamos reanudando a las 3:45, ¿verdad?